Si hoy mismo decidieras preguntarle a una mujer qué es lo que realmente busca en un hombre, lo más probable es que recibas una lista de virtudes políticamente correctas que suenan perfectas, pero que en la práctica apagan cualquier rastro de magnetismo real. Te hablará de sensibilidad, de igualdad absoluta y de esa previsibilidad que la cultura moderna nos vende como el ideal del caballero contemporáneo, ocultando la esencia más cruda de la atracción. Lo que nadie te ha dicho, y lo que ellas difícilmente admitirán en público por temor al juicio, es que existe guerra silenciosa entre su discurso social y sus instintos más profundos. Este es el inicio del Código Sombra, un manual no escrito de deseos que dictan quién se queda con su atención y quién termina siendo ignorado por ser predecible. Entiendo perfectamente esa frustración silenciosa que sientes al haber seguido todas las reglas del hombre respetuoso y notar cómo el interés de la mujer que te atrae se desvanece sin una explicación aparente. En este encuentro, voy a revelarte 3 comportamientos específicos que ellas consideran tabú, pero que su biología les exige encontrar en un hombre maduro para sentir una atracción genuina. Debo advertirte que el tercer punto es, sin duda, el más peligroso. Es esa pieza final que la gran mayoría teme ejecutar por miedo a ser juzgado, pero que es fundamental para que todo funcione. Si comprendes esta dinámica oculta que te revelaré al final, dejarás de jugar un juego cuyas reglas reales te han sido ocultadas, recuperando el mando que ellas esperan ansiosas que tomes. Mi propósito hoy no es entregarte simples consejos de seducción, sino otorgarte una ventaja injusta basada en la disección de la psicología evolucionista y la disonancia cognitiva femenina. Al finalizar esta presentación, habrás alcanzado una claridad brutal para diagnosticar por qué tus relaciones anteriores se enfriaron o por qué te sientes invisible a pesar de ser un hombre exitoso. Vas a dejar de escuchar lo que dicen para empezar a descifrar lo que realmente necesitan, activando disparadores emocionales que no se negocian con lógica, sino que responden a patrones ancestrales de polaridad. Te prometo que, si recorres este camino conmigo hasta el final, la forma en la que interpretas las señales femeninas cambiará, permitiéndote pasar de la confusión absoluta a la maestría total de tu propia presencia masculina frente al deseo. Aprenderás a interpretar el silencio, los gestos y las dinámicas que antes te resultaban indescifrables, transformando radicalmente tu percepción sobre el liderazgo emocional. Este conocimiento práctico te permitirá dejar de ser el hombre que simplemente cumple para convertirte en aquel que ella desea con una intensidad instintiva e innegociable. Antes de profundizar en estos terrenos tan reveladores, me encantaría saber un poco más sobre la comunidad de hombres decididos que se está formando aquí. Por favor, cuéntame brevemente en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Leer sus ubicaciones me ayuda a comprender el alcance global de estas inquietudes y crea una conexión humana necesaria antes de entrar en los secretos más densos de la psique femenina que he preparado para ti en los siguientes minutos de este vídeo. Permítanme presentarme formalmente para que comprendan la profundidad del terreno que estamos pisando. Soy la doctora Camila Mirabelle, y mi función en este espacio es servir como su guía infiltrada en el complejo laberinto de la psicología femenina actual. He dedicado gran parte de mi carrera profesional a observar, decodificar e interpretar los patrones de comportamiento más sutiles que rigen nuestras interacciones más íntimas, alejándome siempre de los clichés románticos para centrarme en la lógica emocional pura y dura. Como mujer, poseo una sensibilidad privilegiada y acceso a matices de comunicación que suelen ser invisibles para el ojo masculino promedio, pero que hoy traduciré para ustedes con absoluta transparencia y autoridad. No me vean simplemente como una narradora externa, sino como esa mentora perspicaz que revela el mapa real de un territorio desconocido. Para dominar el código sombra, es vital que entiendan que un gesto aislado no define una verdad absoluta. Lo que realmente importa es la consistencia de los patrones y el contexto que los rodea. En mis años de investigación, he aprendido que la atracción genuina no se construye con frases hechas, sino a través de la interpretación sofisticada del timing, las contradicciones emocionales y, sobre todo, el uso estratégico del silencio.
Deben agudizar su inteligencia social para notar cómo la intención ambigua y la coherencia conductual pesan mucho más que cualquier promesa verbal que ella pueda hacerles en un momento de cortesía. Mi objetivo es que desarrollen esa visión periférica necesaria para detectar las señales que pasan desapercibidas para la mayoría, permitiéndoles anticipar reacciones y ajustar su propia presencia masculina con una precisión casi quirúrgica. La verdadera maestría en las relaciones humanas exige trascender la superficie y comprender que lo que muchas veces interpretamos como un rechazo o una falta de interés es en realidad un test de autoridad oculto. La sociedad moderna les ha enseñado a leer el mundo de forma literal, pero la psique femenina opera en una frecuencia de capas superpuestas donde lo que se calla tiene más poder que lo que se grita. Al guiarlos por este camino de antropología aplicada, busco que abandonen la interpretación superficial para abrazar una lógica ancestral basada en la polaridad de los opuestos que genera tensión real. Al finalizar esta sesión, no solo entenderán mejor a las mujeres, sino que habrán transformado su propia identidad, dejando de ser hombres que simplemente reaccionan para convertirse en líderes que orquestan su realidad emocional con seguridad absoluta. Para iniciar esta inmersión en las profundidades del código sombra, debemos abordar el primer gran malentendido del hombre moderno: la trampa del consentimiento excesivo en la toma de decisiones cotidianas. Muchas mujeres afirman públicamente que desean una democracia absoluta en la pareja, donde cada pequeña elección sea consultada y consensuada hasta el hartazgo por una supuesta igualdad de condiciones. Sin embargo, en el plano de la atracción instintiva, esta actitud suele percibirse como una debilidad de carácter que erosiona el respeto de forma silenciosa pero letal. Cuando un hombre maduro renuncia a su capacidad de dirigir, está enviando una señal subconsciente de inseguridad que obliga a la mujer a ocupar un espacio de liderazgo que ella, aunque sepa gestionar perfectamente, no desea habitar en su dinámica erótica privada. Pensemos en una situación cotidiana que ilustra perfectamente este patrón de comportamiento: la elección de una simple cena de viernes por la noche. El hombre que pregunta tímidamente ¿a dónde quieres ir hoy?, creyendo que está siendo un caballero atento, en realidad está transfiriendo una carga mental agotadora hacia ella. Por el contrario, el hombre que comprende el código sombra utiliza una aproximación mucho más magnética. Vístete, salimos a las 8. He reservado un sitio que te va a encantar. Este pequeño cambio no es un acto de tiranía, sino una muestra de dominancia protectora que le permite a ella relajarse y confiar en tu criterio. Este tipo de microacciones proyectan una seguridad que apaga el ruido mental femenino y enciende una respuesta de gratitud y deseo profundo. Deben entender que este nivel de liderazgo es solo la capa más superficial de un fenómeno mucho más complejo que la psicología evolucionista denomina inversión de roles de seguridad. Para una mujer madura, no hay nada más agotador que un hombre que necesita su validación constante para cada paso que da en la vida. Esta necesidad de aprobación actúa como un repelente químico que destruye la polaridad masculina de inmediato, convirtiéndote a sus ojos en un hijo o un asistente, pero jamás en un amante. Lo que ella espera de ti es la capacidad de trazar un rumbo con sabiduría, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias sin titubear. Si logras dominar esta forma de autoridad natural, habrás dado el primer paso para desmantelar su resistencia social y despertar su curiosidad instintiva. Ahora que comprendemos la importancia de la dirección, es momento de adentrarnos en un terreno mucho más pantanoso y fascinante: el test de autoridad o she-test. Muchas veces, cuando una mujer parece estar de mal humor, te desafía sin motivo aparente o cuestiona tu lógica de forma agresiva. No está buscando una pelea real, sino un diagnóstico. Ella necesita verificar desesperadamente si sigue siendo esa roca inamovible capaz de contener sus tormentas emocionales sin perder el equilibrio. La gran mayoría de los hombres comete el error crítico de intentar razonar con ella en ese momento, o, peor aún, se molestan y pierden los papeles. Al reaccionar emocionalmente, confirmas que no eres lo suficientemente fuerte para liderar su mundo interno, perdiendo el marco de la interacción por completo.
La verdadera clave para superar estos desafíos reside en la estabilidad emocional absoluta, un rasgo que el código sombra considera innegociable para cualquier hombre que aspire a la maestría. Cuando ella lanza un dardo emocional, tu respuesta no debe ser el contraataque ni la sumisión, sino una presencia sólida, serena y ligeramente divertida. Imagina que eres un acantilado y sus palabras son olas que chocan contra ti. Por mucho que golpeen, tú permaneces intacto, observando el fenómeno con una mezcla de paciencia y picardía. Esta capacidad de no ser afectado por su reactividad es lo que ella interpreta como verdadera fuerza masculina. Si logras mantener tu centro en medio del caos, verás cómo su agresividad se transforma en admiración y una entrega que no habías experimentado antes. Hemos analizado cómo la firmeza y el liderazgo construyen la base del respeto. Pero lo que sigue a continuación es lo que realmente separa a los aficionados de los maestros. Existe una frontera invisible entre ser un hombre respetuoso y ser un hombre predecible que ya no genera tensión sexual alguna. La sociedad te ha enseñado que debes tratar a una mujer como si fuera una delicada figura de porcelana, evitando cualquier comentario que pueda resultar ligeramente provocador o audaz. Sin embargo, este exceso de cuidado es precisamente lo que asesina el deseo a largo plazo, creando una atmósfera de amistad platónica que carece de la electricidad necesaria para mantener viva la pasión. Prepárate, porque estamos a punto de explorar el concepto del irrespeto controlado, algo que ella negará desear. El deseo de tensión sexual nace precisamente de la capacidad de un hombre para no ser totalmente dócil ni complaciente ante los caprichos de su pareja. El código sombra nos revela que ellas necesitan sentir que no te tienen completamente bajo su control emocional, que eres una entidad autónoma con sus propios deseos y sombras. Cuando dejas de tratarla como a una deidad intocable y empiezas a jugar con ella, a desafiarla intelectualmente o a usar un humor ligeramente punzante, activas disparadores de dopamina que son adictivos. Ella quiere sentir que eres capaz de verla más allá de su máscara social, que puedes manejar su belleza sin dejarte intimidar por ella. Es en esa fricción de personalidades donde la atracción se vuelve verdaderamente devastadora y magnética. Este patrón de comportamiento exige una sofisticación psicológica que la mayoría de los hombres prefiere ignorar por miedo a ser calificados de insensibles o poco empáticos. Debes entender que la empatía no significa sumisión. Puedes ser el hombre más protector del mundo y, al mismo tiempo, mantener una actitud de autonomía radical que la obligue a esforzarse por tu atención. Si estás siempre disponible, si tus cumplidos son constantes y predecibles, te vuelves parte del paisaje, una pieza de mobiliario emocional que ella aprecia, pero que ya no desea conquistar. La verdadera seducción en la madurez consiste en ser un premio que ella debe mantener activamente, recordándole constantemente que tu presencia es un regalo que depende de la calidad de la interacción. Para implementar esto con éxito, debes agudizar tu comunicación no verbal y entender el poder supremo que reside en el uso estratégico del silencio y la mirada pesada. En una interacción tensa, el hombre que siente la necesidad de llenar cada espacio con palabras suele ser el que tiene menos poder en la mesa. El código sombra te enseña a sostener la mirada sin parpadear, permitiendo que el silencio haga el trabajo sucio de generar intriga y presión social. Cuando ella dice algo provocador, a veces la respuesta más poderosa es simplemente una sonrisa leve y un silencio prolongado que le devuelva la pelota a su terreno. Esta falta de reactividad verbal proyecta una autoridad moral y una seguridad que las palabras jamás podrán alcanzar por sí solas. Llegamos ahora a uno de los pilares más incomprendidos de la psicología de la polaridad: la capacidad de decir no con una firmeza absoluta y sin dar explicaciones innecesarias. El hombre que justifica cada una de sus negativas está demostrando que, en el fondo, siente que no tiene derecho a establecer sus propios límites. Un hombre maduro que se valora sabe que su tiempo, su energía y sus principios no son negociables bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ante la mujer más hermosa. Cuando eres capaz de marcharte de una situación que no te respeta o de negar una petición que va en contra de tu marco, estás proyectando un valor altísimo.
Paradójicamente, es esta capacidad de poner fin a la interacción lo que te hace infinitamente más atractivo. La lógica detrás de esto es simple pero contundente. Ella necesita saber que tú eres el guardián de tus propios estándares para poder confiar en que serás el guardián de los de ella. Un hombre que no puede decir no a una mujer es un hombre que no puede protegerla de sí misma ni del mundo exterior, volviéndose inútil para la supervivencia emocional de la especie. Al establecer límites crudos, creas un espacio de respeto donde ella se siente segura porque sabe que está al lado de alguien con columna vertebral. Este tipo de autoridad moral es lo que genera una paz profunda en el corazón femenino, permitiéndole abandonar su rol de defensa y entregarse a su propia feminidad bajo tu liderazgo firme. Todo lo que hemos explorado hasta este punto construye una imagen de masculinidad que es escasa en el mercado actual de las relaciones modernas. Has aprendido a liderar con decisiones claras, a mantener tu centro emocional ante sus tests y a generar tensión a través de una autonomía que no pide permiso. Estos patrones consistentes son los que forman el lenguaje secreto que ella interpreta de forma inconsciente cada vez que interactúa contigo, ya sea a través de un mensaje o en una conversación profunda. Sin embargo, todo este sistema de atracción se vendría abajo si no comprendes la pieza maestra que une a todas las demás. Estamos a punto de entrar en la fase más peligrosa y reveladora de nuestro viaje psicológico. Hemos recorrido el camino de la superficie a las profundidades, desmantelando las mentiras sociales para abrazar las verdades biológicas que rigen el deseo prohibido de las mujeres modernas. Te aseguro que lo que sigue a continuación es lo que el 90% de los hombres jamás se atreverá a aplicar por puro terror al juicio externo o a ser señalados. Pero si has llegado hasta aquí, es porque buscas la maestría total y no te conformas con las migajas de una relación mediocre basada en la complacencia. Prepárate para descubrir la tercera revelación del código sombra, ese tabú crítico que ellas negarán a muerte para proteger su imagen pública, pero que es la llave final para que tú recuperes el mando absoluto. Visualiza por un momento una situación común. Recibes un mensaje donde ella menciona, con un tono algo cansado, que ha tenido un día terrible en la oficina. El hombre que procesa la realidad de forma literal responde con un simple «Lo siento mucho, descansa», creyendo que está siendo empático y respetuoso con su espacio personal. Sin embargo, el hombre que domina el código sombra comprende que ese mensaje es en realidad un grito silencioso para que él tome las riendas y alivie su fatiga decisoria. En lugar de una respuesta pasiva, él escribe con autoridad. «Paso por ti a las 7. Tengo todo listo y no quiero que tomes ni una sola decisión más hoy». Este contraste revela por qué la literalidad aleja el deseo, mientras que la lectura del subtexto proyecta seguridad. Observa ahora el lenguaje corporal durante una cena donde ella decide desafiar tu opinión de forma juguetona pero punzante. El hombre promedio suele inclinarse hacia adelante, intentando explicar su punto con cierta desesperación para no ser malinterpretado, buscando desesperadamente esa validación que lo haga parecer correcto ante sus ojos. Por el contrario, el hombre maduro que habita su propia sombra simplemente se recuesta en su silla, mantiene un contacto visual pesado y deja que el silencio se prolongue unos segundos con una sonrisa enigmática. Esta pausa estratégica no es arrogancia, sino una demostración de que tu centro emocional no depende de ganar una discusión trivial. Al no reaccionar con urgencia, obligas a su psique a reconocer tu jerarquía, transformando un posible conflicto en una poderosa y eléctrica tensión de atracción pura. Muchos hombres fracasan porque intentan navegar sus relaciones usando el manual de la lógica masculina, que es lineal y transparente, olvidando que la atracción femenina es un fenómeno de capas y contrastes. Ellas proyectan una imagen social de independencia absoluta porque es lo que se exige en el mundo profesional moderno. Sin embargo, en la intimidad de la polaridad, esa misma mujer desea fervientemente encontrar a un hombre cuya presencia sea tan sólida que le permita a ella soltar el control y simplemente dejarse guiar. Cuando interpreta sus palabras de forma demasiado literal,
Estás ignorando la danza biológica que ocurre bajo la superficie. El código sombra te enseña que las dudas de ellas son, en realidad, peticiones de certeza, y que su resistencia suele ser la última prueba antes de una entrega total. Es vital detenernos para evitar que caigas en la trampa de los absolutismos infantiles que sabotean al hombre en busca de maestría. Muchos, al intentar recuperar el mando, cometen el error crítico de transformar estos principios en una actuación rígida, olvidando que la autoridad emana de la esencia y no de un guión vacío. Si niegas cada petición o te muestras frío sin una base de valor real, no proyectas liderazgo, sino una inseguridad disfrazada de arrogancia que ella detectará de inmediato. No confundas la cortesía social con un interés sexual genuino, ni interpretes cada silencio como un rechazo definitivo. El contexto es el único filtro que otorga significado real a estas señales complejas. Sin él, cualquier táctica se convierte en una herramienta de autosabotaje que solo revela tu falta de madurez emocional profunda. Debes comprender que la ambigüedad femenina no siempre es una invitación al juego, sino a menudo un espacio de protección que ellas utilizan mientras evalúan tu nivel de integridad. Interpretar cada señal de la forma más conveniente para tu ego es el camino más rápido hacia la frustración y el aislamiento. Un hombre maduro no se deja llevar por la fantasía de poseer una fórmula mágica, sino que se enfoca en cultivar una presencia tan sólida que no necesite forzar reacciones externas. Evita el comportamiento saboteador de sobreanalizar cada mensaje buscando confirmaciones inexistentes. La ansiedad es el mayor enemigo de la polaridad. Recuerda siempre que el poder real no reside en la manipulación, sino en tu capacidad de permanecer centrado, lúcido y dispuesto a marcharte si tus estándares de respeto no se cumplen plenamente hoy. Llegamos finalmente al núcleo más oscuro y decisivo del código sombra. Esa verdad que ellas negarán con vehemencia para proteger su estatus social. La necesidad absoluta de que tú poseas una autoridad moral capaz de decir no, y la voluntad real de marcharte. Esta es la pieza maestra que reorganiza todo tu universo relacional, porque el deseo femenino no se sostiene sobre la complacencia, sino sobre la seguridad de estar con un hombre cuyos límites son innegociables. Si ella siente que puede moldearte a su antojo, su instinto de protección se activa, pero su deseo sexual muere, porque nadie puede desear aquello que controla por completo. Al ser capaz de abandonar la mesa cuando tus estándares no se cumplen, dejas de ser una opción predecible para convertirte en el líder cuya presencia es un premio. Ahora que has descifrado las frecuencias del código sombra, tu percepción sobre el deseo ha dejado de ser superficial para volverse estratégica. Has comprendido que el respeto de una mujer madura no se compra con complacencia, sino habitando esa firmeza que ella negará en público, pero buscará desesperadamente en su dinámica más íntima. Sin embargo, poseer el mapa no garantiza el éxito si no manejas la herramienta más potente de este arsenal: la gestión del silencio tras imponer un límite. Existe un nivel de maestría aún más profundo que define si serás visto como un líder natural o alguien que solo actúa un papel, y he preparado la continuación exacta en el siguiente vídeo titulado La arquitectura invisible del respeto. Haz clic ahora para completar tu transformación y dominar la ejecución que te hará inolvidable.